Masejet Baba Metziah, Daf Kuf Yud Gimel Amud Aleph 113a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hamalvet Javero lo yemashkenenu ela bebeddin, velo ikanes lebeto litol mashkono, sheneemar bachutz ta'amod. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que le presta dinero a su compañero. Reubén le presta dinero a Shimón, o sea, Reubén es el prestamista, Shimón es el prestatario. Y llegó la fecha en la cual Shimón tiene que devolver ese préstamo, tiene que pagar ese préstamo. Shimón no tiene con qué pagar. Y como no tiene con qué pagar, Reubén desea venir y arrebatarle, quitarle un objeto como garantía. ¿Sí? Dice la Mishnah, un prestamista, o sea, Reubén, no puede quitarle un objeto a Shimón cuando llega el momento de pago, a menos que sea a través del Beddin. O sea, no puede ni entrar a su casa, ni hablar de que Reubén puede entrar a la casa de Shimón para arrebatárselo, para quitárselo, sino inclusive, si se encuentra Reubén a Shimón en el mercado y en manos de Shimón hay un objeto, aún así Reubén no puede arrebatarle ese objeto a pesar que no están entrando a su casa. No solamente la Mishnah nos dice, igualmente, no puede entrar el prestamista, Reubén, a la casa del prestatario para agarrar una garantía cuando llega el día del pago, que aparentemente esto está ya incluido en la primera frase que dijimos, y la Gemara va a analizar esto. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk que nos dice Bachutz ta'amod, quédate afuera, no puedes entrar a la casa a arrebatar una garantía. Y como dijimos, no está claro, aparentemente está repetitivo, la Gemara va a analizar esto. Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah es la siguiente: Hayulo shene kelim notel echad umeniach echad umahazir etakar balayla beta maharesha bayom veimet eno mahazir liyorshav. Rabban Shimon Gamliel omer af leatzmo eno mahazir ela ad sheloshim yom umishoshim yom ulehalan mochran bebet din. En esa segunda parte la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si el prestatario, Shimón en el ejemplo que dimos antes, tenía dos utensilios, dos objetos, uno de uso diurno y otro de uso nocturno? Y ambos, ¿sí? Ambos juntos valen un total del valor del préstamo. Por decir, cada objeto vale 50, entre los dos, entre el diurno y el nocturno, son 100, y el préstamo también es ¿qué? 100. Viene el prestamista y agarra ambos objetos como garantía, de la manera que tiene permitido agarrarlo y arrebatarlo, ¿sí? Dice la Mishnah, es importante que agarre uno y deje uno, todo según la necesidad de ese objeto del prestatario. Por ejemplo, dice la Mishnah, ¿qué pasa si el prestamista agarró una almohada y un arador? La almohada es un objeto que nocturno, y el arador para arar la tierra es una máquina, un objeto, llamémoslo, diurno. Entonces, en la noche debe regresar la almohada del prestatario para que lo pueda usar. Y en el día debe agarrar la almohada de regreso y debe retornar el arador, ¿sí? Al prestatario. ¿Qué pasa, dice la Mishnah, si el prestatario murió antes de pagar efectivamente, con efectivo, la deuda? Dice la Mishnah, el prestamista no es necesario que regrese la garantía que agarró, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar que la Torah nos dice Ashev tashiv lo, que cuando es diurno tienes que regresar el arador y cuando es nocturno tienes que regresarle la almohada en el ejemplo que dimos, eso es únicamente Ashev tashiv lo, Ashev tashivenu lo, al prestatario mismo. Pero si ya murió, ya no es necesario que se lo regreses a los herederos, a los hijos, a pesar que ellos lo necesitan. ¿Por qué otra vez? Porque la obligación de dar el objeto que agarraste como garantía al prestatario cuando en el turno que lo necesitas es únicamente a él y no a los herederos, no a los hijos. Viene Rabban Shimon Gamliel, discute y dice, no, también al mismo prestatario no es necesario que le regrese los objetos, sino hasta 30 días. ¿Sí? Y explico. Después de que vino el prestamista y le pidió una garantía, porque ya llegó el momento de pago, después de eso, se le da 30 días adicionales para que ¿qué?
para que el prestatario pague. Dice Rabban Shimon ben Gamliel, si ya pasaron los 30 días, de ahí en adelante, después de que ya se venció la deuda y pasaron 30 días adicionales, ahí ya no es necesario que el prestamista regrese la garantía, inclusive la de diurno en el día y la nocturna en la noche. No es necesario. Únicamente los primeros 30 días van a necesitar el Moá devolverla en la noche y el arador en el día. Pero si ya pasaron 30 días, ahí le decimos al prestamista, no hay que seguir regresándolas, sino ve al Bedín, véndelo y con ese dinero empieza a cobrarte el préstamo que te debían. O sea que Rabban Shimon ben Gamliel discute con la primera opinión, porque la primera opinión dice que siempre, no es después de 30 días ya no, sino la primera opinión dice que siempre es necesario regresárselo a el prestatario, la almohada en la noche y el arador en el día, siempre, también después de 30 días. Solo si se muere no es necesario regresárselo a los herederos. Rabban Shimon ben Gamliel dice no, también el mismo prestatario después de los 30 días no es necesario regresárselo, sino uno va al Bedín, la vende y con ese dinero comienza a pagar el préstamo que se le debe. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara Amar Shemuel, Shaliach Bedin menatach natujein aval mashkune lo. La Gemara trae una alajá que dice Shmuel. Dice Shmuel lo siguiente: un agente del Bedín, o sea el Bedín, un mensajero del Bedín, un representante del Bedín, ¿sí?, que quiere agarrar una garantía del prestatario. Todo esto estamos hablando cuando lo está agarrando, no en el momento que se realizó el préstamo, sino como explicamos en la Mishnah, cuando se venció el préstamo. Llegó el momento que tenía que pagar y no pagó, ¿sí? Entonces, un agente del Bedín que quiere agarrar una garantía del prestatario en este día que llegó el momento de pago y no pagó. Dice Shmuel, tiene el derecho, como es un agente del Bedín, ¿sí?, tiene el derecho de arrebatarle una garantía, quitar una garantía al prestatario, a Shimón, en el mercado. Pero no puede un agente del Bedín, a pesar que es del Bedín, a pesar que es un agente del Bedín, no puede entrar a la casa del prestatario y quitárselo. Así nos dice Shmuel. Bien, la Gemara y de inmediato pregunta, en la primera parte de nuestra Mishnah. Veatna namal bet javero lo yemashkenenu ela bebedin, michlal de bebedin, memashkenin. Amarach Shmuel, eima lo yenatejenu ela bebedin. Ajanay mistabra de katanisefa lo yikanes le betol y tol mashkono, mani. Y lema bal chov mereish shmamina. אלא עליו שליח בית דין, אם שומה לא היה, אחי כאמר המלווה, את חברו למשכנו לבית דין, מכלל דבית דין ומשכנין, הוא בעל חוב אפילו נתוך אינם לו, שלא ייכנס לביתו ליטול משכונו. Bien, la Gemara pregunta en contra de Shmuel lo siguiente. En nuestra Mishnah, en la primera parte, mencionamos lo siguiente. Una persona que le presta dinero a su compañero Reubén, a Shimón, lo yemashkenenu, ¿qué es yemashkenenu? No puede ir a quitarle una garantía al prestamista. Cuando llega el momento del pago y no le pagó Shimón a Reubén, no puede el prestamista ir a la casa. Yemashkenenu es quitarle una garantía dentro de la casa. Este es el lenguaje de Yemashkenenu, ¿sí? Se nos dice la Mishnah, Malvet Javero, lo Yemashkenenu. No puede el prestamista ir a casa del prestatario, entrar y arrebatarle, quitarle una garantía, sino únicamente en él, a través del Bedín. Dice la Gemara, vemos que a través del Bedín, no a través del Bedín no puede entrar a la casa, pero a través del Bedín Mashma, que sí puede, no solamente en el mercado, sino inclusive entrar a la casa. Pregunta en contra de Shmuel. Responde Shmuel, no. En verdad la versión de la Mishnah hay que corregirla. No es lo yemashkenenu, o sea, que no puede una persona regular, un prestamista, entrar a la casa, y por eso decimos que un Bedín sí puede entrar a la casa. No es así, sino es lo yenatejenu. ¿Qué es lo yenatejenu? No le arrebate un objeto en el mercado. O sea que una persona particular, un prestamista, no puede ni arrebatarle un objeto en el mercado, sino únicamente a través del Bedín. O sea que a través del Bedín sí va a poder, ¿qué?, arrebatar un objeto en el mercado. Entonces eso sí cuadra con lo que dice Shmuel, que un agente del Bedín puede en el mercado, pero no puede en la casa. Y la Gemara trae una prueba para esta última explicación. Porque en el segundo punto de esa primera parte de la Mishnah, nos dice una segunda alajá, que en la Mishnah mencionamos que aparentemente está repetitiva. ¿Qué nos dice ese segundo punto en la primera parte de la Mishnah? Nos dice que no puede entrar una persona a la casa del prestatario para agarrar la garantía. Dice la Gemara un segundo. ¿Sobre quién va esto? Si va sobre el prestamista, esto lo aprendes de la primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah está escrito que no puedes entrar a la casa o al mercado, pero si quieren a la casa que no. ¿Sí?
o a la casa. O sea, seguro está incluido esto en esta primera parte. O sea, ¿qué nos dice en la segunda parte? En el segundo punto de esta primera parte, lo ikanes levetó, litol mashkono, no puede entrar una persona a la casa del prestatario a coger una garantía. Dice la Gemara, aparentemente va sobre ¿quién? Sobre la gente del Bedín. ¿Sí? ¿Qué? El primer punto de la primera parte va sobre la persona particular, que no puede arrebatar inclusive hasta en el mercado. Pero un Bedín sí puede en el mercado. Nos aumenta la Mishnah, el segundo punto de esa primera parte, pero no puede entrar a la casa. ¿Quién? Inclusive un shaliach del Bedín. Y ella no está repetitivo. Sin embargo, la Gemara dice, mira, acepto tu explicación, pero no tu prueba. ¿Por qué? Porque podemos decir que ese segundo punto, la explicación sería la siguiente. Podríamos decir, o sea, no hay prueba, así dice la Gemara. ¿Por qué? Porque podemos decir que en verdad el prestamista no puede entrar a la casa. El primer punto es que no puede entrar a la casa del prestatario, sino únicamente a través del Bedín. Y de ahí deduciríamos que un Bedín o un agente del Bedín sí podría no solamente en el mercado, sino también en la casa, no como Shmuel. Y en el segundo punto que nos dice la Mishnah, que una prohibición adicional es que un prestamista mismo no solamente no puede entrar a la casa, sino también que no puede ¿qué? Ni arrebatárselo en el mercado. ¿Por qué? Porque sospechamos que si le permites arrebatárselo en el mercado, también al final ¿qué va a hacer? Entrar a la casa, para que al final no llegue a eso. ¿Sí? Entonces, según esta explicación, sí saldría que un prestamista no puede ni en la casa ni en el mercado, pero el Bedín sí puede en el mercado y también en la casa. Entonces, no hay prueba de la Mishnah. O sea, pero sí podemos mantener la explicación anterior, o la halajá de Shmuel sí cuadra con la Mishnah, pero no hay prueba. Además, sigue preguntando en contra de Shmuel. Otra vez, ¿qué dijo Shmuel? Repito, Shmuel dijo algo muy sencillo, que un agente del Bedín, o sea, el Bedín, no puede arrebatarle el mashkón, la garantía del prestatario en el mercado, cuando llegó el vencimiento de la vera, pero no puede entrar a la casa a pesar que es un representante, a pesar que es el Bedín, a pesar que es un representante del Bedín. Bien, la Gemara ahí pregunta lo siguiente: Mati Rav Yosef, lo yajabol rejaim barajev, hade barim ajerim javol, lo tajabol beged almaná, hashel ajerim tajabol, man, ineima bal chov, haketib lo tavo el beto, la avot avoto, el alav shliach bedin. Targema Rav Papa de Rav Nachman, Kameh de Rav Yosef, veamrila Rav Papa de Rav Yosef, Kameh de Rav Yosef, Leolam, Bebaljo, Velabor Alab, Bishne Lavin. La Gemara pregunta lo siguiente: está escrito en la Torah, Lo Yahavol Rehaim Barrajem. Si en un mismo pasuk, ¿sí? Dice que el prestamista, cuando llegó la fecha de vencimiento del préstamo y va a ir a cobrar, y el prestatario no tiene lo que pagar, nos dice el pasuk, lo yahavol rejaim barrajev, que no vaya el prestamista y agarre como garantía por su pago, que ya se venció, del préstamo que le deben, ni el rejaim ni el rejev. ¿Qué es eso? El molino está hecho de dos piedras, la piedra inferior y la piedra superior, que da la vuelta y va moliendo, ¿sí? Entonces nos dice el pasuk, no puede el prestamista agarrar como garantía ni la piedra del molino inferior, ¿sí? Ni la superior, ¿sí? Mashma, que únicamente estas son las únicas dos cosas, o sea, el molino que está compuesto de dos piedras es la que no se puede agarrar como garantía. Pero otra cosa se puede, inclusive que lo estás agarrando ¿de dónde? Dentro de la casa. Otro pasuk, segundo pasuk, no agarres como garantía de un prestatario que es una viuda, no agarres su ropa. Sí, mashma, que únicamente la ropa de una viuda. Pero la ropa de otras personas, puedes agarrarla inclusive ¿de dónde? De dentro de la casa, dice la Gemara. Pero ¿quién es el que la puede agarrar? Si es el prestamista mismo, no me cuadra, porque hay tercer pasú, que como vimos antes, lota vuelve tola, bota votó, que no puedes entrar a la casa. El prestamista tiene una prohibición de entrar a la casa del prestatario para agarrar una garantía. Entonces no puede ser que esta deducción es sobre qué, sobre el prestamista en sí, sino sobre quién es. Sobre el Bedín, sobre un mensajero del Bedín, sobre un agente del Bedín. Y vemos de aquí que un agente del Bedín no solamente puede quitarle las cosas en el mercado, sino también dentro de la casa, mientras que no sea ropa de viuda o rehaim berejev, o la piedra superior o inferior del molino. Pregunta en contra Shmuel, que Shmuel dice que un agente del Bedín tiene prohibido entrar a la casa y solo tiene permitido cuando se lo quita el prestatario en el mercado.
explica Rav Papá, hijo de Rav Nachman, en frente de Rav Yosef, y hay unos que dicen que Rav Papá, hijo de Rav Yosef, explicó en frente de su padre Rav Yosef, que en verdad estos pesukim nos están hablando en el prestamista mismo. Pero si es así, o sea que esos pesukim que nos dicen que no puedes quitar de dentro de la casa un molino, ya sea la parte inferior o la parte superior, o el segundo pasuk que mencionamos que no puedes agarrar una ropa de viuda, está hablando sobre, dentro de la casa, está hablando sobre ¿quién? Sobre el mismo prestamista. Pero si es sobre el mismo prestamista, ya hay una prohibición que nos dice que no puedes entrar a la casa, agarrar nada, no solamente esas cosas. Dicen, tienes razón, para enseñar, la Torah te quiere decir que hay dos prohibiciones. Que una persona que agarra la ropa a una viuda tiene la prohibición de la ropa de la viuda, lotach volve del maná, y el lav general de lota vuelve toda la bota botó. Una persona que agarra un molino superior o inferior, la parte superior o inferior, tiene esa prohibición más lota bota botó. Pero en verdad, un shaliach bedín definitivamente también va a tener prohibido que entrar a la casa y únicamente está permitido agarrar en el mercado, como dijo Shmuel. Entonces no hay pregunta. Próxima pregunta en contra de Shmuel de una baraita. Tashema. ממשמע שנאמר בחוץ לאמות, איני יודע שהאיש אשר נתנו שבו יוציא, אלא מה תלמוד לומר והאיש, לרבות שליח בית דין. מה אליו? שליח בית דין כלווה? לא, שליח בית דין כמלווה. Escúcheme, está escrito en la baraita lo siguiente. Hay un pasuk, lo cito, un pasuk en Devarim, capítulo 24:10. Dice, בחוץ תעמוד, והאיש אשר נתנו שבו יוציא אליך את האבות החוצה. Traduzco, el pasuk dice lo siguiente, escuchen bien. Afuera te pararás y el hombre a quien le estás demandando, ¿sí? Él te sacará la garantía afuera, ¿sí? O sea, básicamente no puedes entrar a la casa. Ahorita, si el pasuk te dice Bachutz ta'amod vehu yotzi eleja et avot hachutza, también lo podría decir así. En vez de decir Bachutz ta'amod ve'aisha sheratano sheva yotzi eleja et avot hachutza, puede omitir ve'aisha sheratano sheva, puede decir Bachutz ta'amod vehu yotzi eleja et avot hachutza. ¿Por qué tiene que decir ve'aisha sheratano shevo? Está aparentemente extra. ¿Para qué tiene que decirte la palabra ve'aish? ¿Sí? Dice la Gemara, ese ve'aish te viene a decir, ¿se refiere a quién? A incluirte al Shliach Betin. Muy bien, a la gente del Betin. ¿Qué? Shliach Betin, ¿como quién? Que Shliach Betin es como el mismo prestatario, que de la misma manera que el prestatario puede entrar a su casa, también el Shliach Betin puede entrar, o que el Shliach Betin, la gente del Betin es como si fuese el prestamista. Dice la Gemara, aparentemente está escrito Veaish asher atano shebo. Asher atano shebo, ¿quién es? El prestatario. Entonces Veaish, que está cerca de eso, es que también, que tiene la misma alajá que el prestatario, la misma manera que el prestatario puede entrar, también la gente puede entrar a donde agarrar el garantía a la casa. Pregunta en contra Shmuel. O sea, no. O sea, la baraita dice que es para incluirte Veaish, explico un poquito más. Veaish es para incluirte quién, en la Shaliach Betin. Así nos dice la baraita. Ahorita, incluírtelo como prestatario, que tiene la misma alajá del prestatario que puede entrar, o como no. Dice la Gemara aparentemente que es como prestatario, porque el pasuk dice Veaish y después dice Asher atano shebo. Asher atano shebo, ¿quién es? El prestatario. Entonces Veaish es como el prestatario que puede entrar a la casa. Pregunta en contra Shmuel. Dice no. Lo que se refiere a la baraita a decir es Veaish para incluirte Shaliach Betin, que es igual que ¿qué? Que el prestamista. Por eso dice Bachutz ta'amod Veaish. Bachutz ta'amod, se tiene que quedar afuera. ¿Quién se tiene que quedar afuera? Prestamista. Inmediato después Veaish. O sea, y Veaish es Shliach Betin. Convierte Shliach Betin con el prestamista que no puede entrar a la casa, solo puede agarrar si está en el mercado, como dijo Shmuel. Entonces una pregunta en contra de Shmuel de esta baraita. Próxima pregunta. De otra baraita. Tashema. אם חבול תחבול שלמת רעך בשליח בדין הכתוב מדבר. אתה אומר לשליח בדין הכתוב מדבר, או אינו אלא בבעל חוב? כשהוא אומר לו תבוא אל ביתו לאבות אבותו, הרי בעל חוב אמור. המאני מקיים חבול תחבול שלמת רעך בשליח בדין הכתוב מדבר. Ok. Expliquemos esta parte. La pregunta. La Gemara trae una varita. La verdad dice lo siguiente. Dice el pasuk Shemot 22-25. Im javol tajvol salmat reja. Si tomarás, o sea, si tomas la prenda de tu compañero, pues cuando venga el sol, se lo tienes que regresar. Estamos hablando cuando un prestamista se lo está quitando al prestatario, porque llegó el momento de pago y no le ha pagado. Dice la baraita, este pasuk nos está hablando sobre un Shaliach Betin. Que puede entrar a la casa del prestatario, agarrar esta garantía, agarrar que
esta ropa, injabol tajbol, es el lenguaje de entrar a la casa, ¿sí? Agarrar de la prenda a través de un bedín, y nos enseña el pasuk, que listo, lo agarró un bedín de la casa, el agente del bedín, pero cuando llega la puesta del sol, ¿qué tienes que hacer? Regresarlo. Dice la Gemara, ¿quién dijo que va sobre shliach bedín? Puede ser que habla sobre el mismo prestamista, que puede entrar a la casa y cobrarlo. Dice no, porque hay otro pasuk que nos dice, que ya lo mencionamos antes, en Devarim 24:10, lo tavó el betó, la bota votó, que un prestamista, un baljó, no puede entrar a la casa a cobrar la garantía. Entonces, está escrito que está prohibido. Entonces, seguro que este pasuk que te dice, Injabol tajol salmatreja, que está permitido que entres a la casa y cobres, está hablando sobre, y tienes que regresarlo en la puesta del sol, etc. Está hablando sobre ¿qué? Sobre shliach bedín. Vemos en Forash, entonces, de que se puede entrar con shliach bedín, puede entrar a la casa a cobrar a la casa del prestatario, a agarrar la garantía, no como dijo Shmuel, de que también un agente del bedín nada más pone en el mercado y no puede entrar a la casa. Pregunta en contra de Shmuel. Dice la Gemara, en realidad esto es un mahloket tanaim. ¿Por qué? De Tania, shaliach bedín shevale mashkeno, lo ikanes le betole mashkeno. El aomed mi bachutz veala motzilo mashkon, shenemar bachutz amod veaish. ותניא אידך בהלכו שבא למשכנו לא ייכנס לביתו למשכנו אלא עומד בחוץ ועל הנכנס ומוציא לו משכנו שנאמר בחוץ תעמוד ושליח בית דין שבא למשכנו הרי זה נכנס לביתו וממשכנו ולא יהיה משכנו דברים שעושים בהם אוכל נפש. Interrumpamos aquí, expliquemos. Dice la Gemara, en realidad tú preguntaste de esta baraita otra vez. Acabamos de preguntar de una baraita en contra de Shmuel. Shmuel dice que un agente del bedín puede únicamente en el mercado y no puede entrar a la casa del prestatario. Y en esta varita última que vimos, mejor dicho, de la pregunta, vemos que puede también, un agente del bedín puede entrar a la casa. Pregunta en contra de Shmuel, dice la Gemara, no preguntes esta varita en contra de Shmuel, porque en verdad es un mahloket tanaim. ¿Sí? Y esta varita que vimos en la pregunta opina como uno de los tanaim, y Shmuel opina como otro de los tanaim. ¿Dónde vemos esta discusión de mahloket tanaim? En una segunda varita. Hay una segunda varita que dice Meforash. Escuchen bien, un agente del bedín que viene a quitarle la garantía al prestatario, no entre, un agente del bedín, nos dice Tanakama, la primera opinión, que no entre a la casa a quitárselo, sino que se queda afuera y el prestatario se lo saque. Como dice Pasuk, Vachutz ta'amot ve'aish. ¿Sí? Que ve'aish lo comparamos con el prestamista que no puede entrar. Eso es una baraita. Otra baraita, o sea que en esta baraita vemos que no puede entrar, a pesar que es un agente del bedín. O sea que Shmuel opinaría como esta primera baraita. Segunda baraita dice que un baljov, un prestamista que quiere agarrar la garantía, no puede entrar a la casa del prestatario, sino tiene que quedarse afuera y el prestatario se lo tiene que sacar. Pero un agente del bedín que quiere venir a agarrar la garantía, ahí no solamente en el mercado, sino puede entrar ¿a dónde? A la casa a agarrarlo. Eso sí, no puede agarrar utensilios u objetos que con ellos se hacen ojel nefesh, que con ellos se preparan comida. Pero si no son esos, sí puede venir el agente del bedín y entrar a la casa. Vemos que son dos baraitot que se contradicen. No es contradicción, sino es una discusión. Entonces básicamente Shmuel opinaría como la primera esta que mencionamos, y la baraita de la pregunta opinaría que la baraita que preguntamos, que vemos que sí puede entrar el agente del bedín, opinaría como la segunda baraita. Después de que vimos de que es un mahloket tanaim, la Gemara sigue trayendo la continuación de esta última baraita, que opina que el agente del bedín puede entrar a la casa. Nos dice lo siguiente: Venoten mitau matzah leashir, mitau mapatz leani. Lo, avalo leishto velo lebana velibnotav. כדרך שמסדרים לבעל חוב, כך מסדרים בערכים. כלפי ליה, עיקר סידור בערכים כתיב, אלא אימה, כדרך שמסדרים בערכים, כך מסדרים בבעל חוב. Seamos un poquito más, ahorita explico. Amar Mor, noten mitad umatzah ashir, leashir. Mitad umapatz leani, levan. Y le malishto albana velibnotav haamartlo. אבל לא ישתו לנמד אותיו, אלא ידיבי ידידי, תרתי למלי, חד האכיל עלה וחד הדזג עלה. כדי שמואל, דאמר שמואל, כל מי לידע נעשותיו, לבר מהנתלת, מן דאכיל אהינה מרירה ליבר רקנה, ומן דאסר מתנה דקטנה רטיבה חרצה, ומן דאכיל נעמה ולא מסגר בה קרמידה. La continuación de esta última varita que mencionamos, de esta segunda varita, que opina que repito, que el agente del bedín puede entrar a la casa del prestatario y agarrar no solamente el mercado, sino también entrar. Después nos dice otra alhaja, que es lo siguiente: el agente del bedín, una vez entra a la casa y agarra, es importante que deje una cama y una segunda cama
y como un colchón de fieltro cuando estamos hablando de un prestatario ashir, prestatario rico. Cuando estamos hablando de un prestatario pobre, es importante que deje una cama, una segunda cama y un colchoncito de esteras, no de fieltro. ¿Por qué? Porque es más sencillo este prestatario y suficiente, está acostumbrado a dormir inclusive en una estera de caña. Sigue diciendo la baraita, y todo esto es únicamente para él, para el prestatario, pero no le dejamos una cama para la esposa o para los hijos o para las hijas. Así dice en esta parte de la baraita. Sigue diciendo la baraita otro punto, escuchen bien. De la misma manera que hacemos una evaluación en el prestamista, ¿sí? O sea, en el caso de un prestamista, ¿qué significa que hacemos esa evaluación? Que siempre, aunque le permitimos al prestamista de una u otra manera, a través de un agente del bedín o lo que sea, que le quite una garantía a el prestatario, pero hacemos una evaluación para que le quede al prestatario suficiente dinero para que pueda vivir. Entonces, de la misma manera que hacemos eso en un préstamo, o sea, con un prestatario, también hacemos eso en arajín. ¿Qué es arajín? Cuando una persona hace una promesa, un neder, un voto, y dice, yo me comprometo, erki alay, a dar mi valor, o el valor de fulanito, al Bet HaMikdash, ¿sí? Que en ese caso, cuando dice erki alay, dependiendo de la edad, o si es hombre o mujer, hay una tarifa en la Torah, entonces tiene que darle el Bet HaMikdash. También ahí, de la misma manera que en prestatario verificamos, le cobramos la garantía y todo, pero nos encargamos de evaluar su situación, asegurar que pueda vivir, también una persona que se compromete a dar erquía, a dar un erej, a dar el valor de él o de otra persona, el bedín se lo quita para hacer el Bet HaMikdash, pero antes de eso evaluamos si tiene suficiente para vivir, o sea, nos encargamos de que tenga suficiente, le dejamos que tenga suficiente para sus necesidades diarias. La Gemara pregunta sobre este último punto de la baraitá. Fíjense otra vez, ¿cuál es el último punto de la baraitá? Que de la misma manera que mesadrín, que evaluamos a un prestatario para que esté bien, cuando le quitemos la garantía, así también evaluamos a una persona cuando se comprometió en arajín, ¿sí? Dice la Gemara al revés, la fuente de que evaluamos a una persona para asegurarse está en arajín, entonces deberíamos decir al revés, de la misma manera que en arajín es así, pues también en Baal Jov. Dice la Gemara, tienes razón, hay que invertir. De la misma manera que mesadrín, arajín, ordenamos, evaluamos la situación en una persona que dijo erki o erech shel mishu alay, en arajín, pues también así evaluamos la situación de un prestatario. Y ahorita la Gemara se enfoca en el punto anterior que mencionamos. ¿Qué dijo en el punto anterior? En la baraitá que hay que, cuando le quitas los objetos, puedes le quitar lo que tú quieras, pero en camas tienes que dejarle una cama, una segunda cama, y dependiendo si es rico o pobre, si es rico, fieltro, un colchón de fieltro, y si es pobre, de esteras de caña. Dice la Gemara, un segundo, ¿por qué una cama y una segunda cama? Entiendo que para él tienes que dejar una cama, pero ¿por qué para una segunda cama también? Sí me vas a decir que es una segunda cama para la esposa o para los hijos o para las hijas, pero no, estás escrito que nada más te debes de encargar de quién, de él, y no de la esposa, de los hijos o de las hijas. En la misma baraitá está escrito eso. Entonces, ¿qué significa? Seguro que ambas camas son ¿para quién? Para él. ¿Para qué necesita dos camas? Dice la Gemara, te voy a explicar para qué. Una para comer sobre ella, en el tiempo antes comían recostados. Una para comer sobre ella y otra para dormir. ¿Sí? Y aparentemente, ¿para qué necesitas dos? Con una es suficiente, que coma y que duerma. Como dijo Shmuel. Shmuel dijo, para todas las enfermedades tengo una solución, tengo una medicina, tengo una cura. -3. Una persona que come, una persona que come, -3. La primera, una persona que come un dátil amargo, mientras que está vacío, ¿sí? O sea, con estómago vacío. No tengo solución para eso. Segunda es una persona que se coloca, se amarra con una cuerda de lino húmeda, fresca, en su cintura, ¿sí? Y tercera es una persona que come pan, o sea, come una seudá, y se queda dormido y no camina 4 amot antes de quedarse dormido. Eso es muy malo. Por eso es importante de que hayan 2 camas, una para comer y otra para dormir, que estén un poco alejadas, y así no se va a quedar dormido en la primera, sino va a tener que caminar 4 amot, y así no llega a tener este problema que no tiene solución, no tiene cura. Ok. Seguimos. Tani Tanakame de Rav Nachman.
Que derech shemesadrim ba'arajin, kach mesadrim beba'al chov. Un Taná dijo una baraitá enfrente de Rav Nachman. Y es similar a lo que dijimos antes. De la misma manera que mesadrín en Arajín, así también mesadrín en Baljo. ¿Qué significa esto? Recordemos. De la misma manera que evaluamos a una persona que se comprometió a Arajín, el Bedín le quita el valor que tiene que dar. Pero antes, sin antes ¿qué? Le quitamos, pero antes evaluamos si tiene para vivir, si está solucionado. De la misma manera que hacemos eso en Arajín, también hacemos eso con un prestatario, que le quitamos la garantía cuando ya llegó el momento y no acaba de pagar, le podemos quitar un objeto como pago, pero antes verificamos que tenga cómo vivir. Viene la Gemara, viene Rav Nachman, así le mostraron una baraitá a Rav Nachman. Viene Rav Nachman y pregunta, Amarle, ¿hashta zavune mezabnina le, sadure mesadrina le? Ume mezabnina le, vehatnan, mahazir etakar balayla vetamahare bayom. Tana que Rabbi Shimon ben Gamliel Tana Kame. Veaji Kamarle. Hashtale Rabbi Shimon ben Gamliel Zabune mezamnina le. Sadure mesadina le. Detnan Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Afatzmo eno machazir elat shiroshim yom. Mikan vaelach mochram bebet din. Uimai deji Kamar Rabbi Shimon ben Gamliel Zabune le gambre Kamar. Din maji Kamar. At shiroshim yom hadar le be'ine. Mikan vaelach miadar le lemai de chazilo mezamnina mad de lo chazile. Isal kadataji de Rabbi Shimon ben Gamliel hay sevara le kami de lo chazile. De Amar Abaye, Rabbi Shimon Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Kol Husvira Leu, Kol Israel, Bene Melachin Hen. Antes de seguir, expliquemos esta parte. Escuchen bien, Rabotai, el orden de las preguntas y respuestas para que no nos confundamos. Otra vez, le dijeron a Rav Nachman esta baraitá que dice que de la misma manera que Mesadrín en Arajín, o sea que evaluamos antes de cobrarle lo que se comprometió, a la persona también evaluamos antes la situación del prestatario antes de quitarle la garantía, el pago. Viene Rav Nachman y pregunta, no me cuadra. En la Mishnah, según Rabban Shimon ben Gamliel, vimos que según Rabban Shimon ben Gamliel, después de 30 días y más, si de 30 días en adelante, muy bien, ¿sí? Tiene permitido el prestamista de vender la garantía. Y a pesar que el prestatario la necesita, por decir una almohada, la necesita en la noche, es únicamente los primeros 30 días que se la tiene que regresar todas las noches. Pero después de 30 días que dice Rabban Shimon ben Gamliel, ya la puede vender y no es necesario que se la demos, a pesar que la garantía la necesita ¿quién? El prestatario. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que tú me dices en esta baraitá? Pregunta Rav Nachman, que nos encargamos de que Mesadrinan le evaluamos su situación para que tenga sus necesidades. Repito, sí vimos en nuestra Mishnah que Rabban Shimon opina que después de 30 días le quitamos la almohada y no se la damos inclusive en la noche, que es una necesidad. Pues ¿cómo puede ser que tú me dices aquí en este caso? ¿Cómo puede ser que la baraitá me dice que evaluamos a un prestatario y solo le quitamos lo que no necesita y nos encargamos que tenga sus necesidades? No me cuadra. Así preguntó Rav Nachman. Viene la Gemara y pregunta en contra de la pregunta de Rav Nachman. Dice, no entiendo. Pero efectivamente, ¿quién te dijo que después de 30 días se la quitamos y no le damos la almohada? Así opina Rabban Shimon ben Gamliel, pero el Tana Kamá de nuestra Mishnah nos dice Mahazir etakar balayla, que tiene que regresar la almohada todas las noches, inclusive también después de 30 días. Entonces no entiendo. ¿Qué estás preguntando según Rabban Shimon ben Gamliel? Sí, Tana Kamá, que la halajá es como él dice que efectivamente siempre hay que regresarlo, o sea que siempre estamos pendientes de buscar las necesidades del prestatario. Entonces cuadra todo perfectamente. Explica la Gemara, te voy a explicar por qué Rav Nachman responde la Gemara, mejor dicho. Si responde la Gemara para que se entienda la pregunta de Rav Nachman, o sea, esta pregunta es sobre una pregunta de Rav Nachman. O sea, la Gemara viene y dice, no, mira, la baraitá que le presentaron a Rav Nachman fue dicha en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel. O sea, en la baraitá decía, Rabban Shimon ben Gamliel dice que de la misma manera que evaluamos la situación en Arajín, de la persona, también evaluamos la situación de un prestatario en un préstamo. Entonces viene Rav Nachman y dice, si le dice Rabban Shimon ben Gamliel, pues te pregunto, el mismo Rabban Shimon ben Gamliel en la Mishnah, que Rabban Shimon ben Gamliel en la Mishnah dice que después de 30 días, ¿qué hacemos? Le quitamos la almohada y no se la damos. O sea, no estamos pendientes, no consideramos en absoluto, ni evaluamos la situación, no evaluamos las necesidades del prestatario, y a pesar que necesita la almohada en la noche, se la quitamos. ¿Sí? Esa es la pregunta que tenía Rav Nachman. ¿Por qué? A pesar que Tana Kamá no dice así, pero la baraitá es ¿quién? Rabban Shimon ben Gamliel. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando en contra de esta pregunta. Dice, no me cuadra que esté la pregunta de Rav Nachman. ¿Por qué?
¿quién te dice a ti que cuando en la Mishnah dice Rabban Shimon Gamliel que después de 30 días el prestamista puede vender, ¿qué? ¿Cuál es toda la pregunta? El mismo Rabban Shimon Gamliel que otra vez en la Baraitá, que me mencionaron frente a Rav Nachman, dice que de la misma manera que evaluamos a Arajines, también evaluamos las necesidades de un prestatario. Sí, todo esto lo dice ¿quién? Rabban Shimon Gamliel. Pregunta a Rav Nachman, el mismo Rabban Shimon Gamliel en la Mishnah dice que se lo vende, después de 30 días el prestamista lo vende y no evaluamos en absoluto las necesidades de un prestatario. Esta es la pregunta de Rav Nachman, esta es una última explicación que dimos. Pregúntale a un segundo. No me cuadra esta pregunta. ¿Por qué tampoco me cuadra esta pregunta? Porque ¿quién te dijo que cuando Rabban Shimon Gamliel dice en nuestra Mishnah que después de 30 días lo vende, se refiere que lo vende completamente y no consideramos en absoluto la necesidad del prestatario? Puede ser que lo que se refiere que se vende es de la siguiente manera: hasta 30 días, o sea, antes de los 30 días, efectivamente la almohada se la tiene que dar ¿qué? Todas las noches. Después de 30 días, dice Rabban Shimon Gamliel, se la vende. ¿Qué significa se la vende? No se la vende completamente, vende únicamente lo que puede vender, lo que no es necesario. Por ejemplo, si el prestatario es un pobre, es una persona humilde, sencilla, y tiene un abrigo de seda, entonces el prestamista puede venderlo completamente, regresarle el valor, vamos a decir que el de seda vale 100, regresarle 50 porque con 50 se compre un abrigo normal. Eso es lo que se refiere a Rabban Shimon Gamliel en nuestra Mishnah. No que se vende y no verificamos su situación, no lo evaluamos. Sí se vende completamente, pero evaluamos su situación para que tenga algo. Si en el caso de la almohada, se lo vendemos completamente, pero le damos una almohada más sencilla, digamos así. ¿Sí? Entonces, dice la Gemara, también si decimos que la varita es Rabban Shimon Gamliel, en la Mishnah aparentemente vemos que si evaluamos, vemos igual que la varita, que si evaluamos la situación del prestatario. Entonces, ¿cuál es la pregunta de Rav Nachman? Dice la Gemara, te voy a explicar. Rabban Shimon Gamliel opina que no existe. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Que puede ser que la explicación de Rabban Shimon Gamliel en la Mishnah es que cuando es un prestatario pobre, pues ¿para qué tiene que tener una prenda de seda? Que la venda y compra una prenda más sencilla. Dice no, Rabban Shimon Gamliel opina, dice Abaye, que Rabban Shimon Gamliel y Rabbi Shimon y Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, todos estos que acaba de mencionar opinan que todo Israel, todos los hijos de Israel, Bene Melachim, son hijos de reyes. Y tú no puedes venir y decir, mira, ya que es humilde, ya que es pobre, entonces en vez de seda esto. No, todos hay que verlos como si fuese ¿qué? Hijos de reyes. Entonces tú no puedes venir y decirle que si tiene seda, véndelo y dale uno sencillo. No, él tiene que tener seda. Entonces sale, ¿por qué? Porque todos son Ben Melachim. Entonces si Rabban Shimon Gamliel me dice en la Mishnah que aún así hay que venderlos, ¿porque qué? Porque no consideramos su situación. Por eso vino Rav Nachman y hizo su pregunta. En la Mishnah vemos que no consideramos su situación, no evaluamos la situación, y en la Baraitá vemos que si evaluamos la situación de un prestatario, al igual que evaluamos de un arajín. Ahorita la Gemara a continuación viene y nos trae la fuente donde vemos que todos esos cuatro personajes que mencionamos, ¿cuáles son otra vez? Rabban Shimon Gamliel y Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, donde aprendemos que estos cuatro opinan que siempre a cualquier persona, aunque sea humilde de Am Israel, aunque sea pobre, siempre lo vemos como si fuese Bene Melachim. Se empieza uno por uno. La Gemara dice, Rabban Shimon Gamliel Rabban Shimon Gamliel de Tran, lo et alof velo et hardal. Rabban Shimon Gamliel matir, velo v'shemu ma'achal la orvim. La fuente que Rabban Shimon Gamliel así opina es de una Mishnah Masejet Shabbat, página 126b. La Mishnah ahí está hablando de muktzeh, cosas que no se pueden mover en Shabbat, inclusive dentro de una misma propiedad, no por tiltul de otzah, sino por tiltul de muktzeh. Dice la Mishnah, Tanakama opina que no puedes mover un etaluf. Luf es un tipo de grano. Igualmente no puedes mover la mostaza. ¿Por qué? Porque no tienen uso de nada. ¿Por qué? Porque no se les da de comer ni a las aves, sino únicamente que el luf se cocina y uno lo come, y en la mostaza uno lo muele y después lo use. Y ya que cocinar o molerlo está prohibido Shabbat, por lo tanto no tiene ningún uso y por lo tanto es muktzeh. Viene Rabban Shimon Gamliel y dice, no, está permitido mover, no hay problema de muktzeh en luf, en este tipo de grano. ¿Por qué? Porque se le da de comer no a todas las aves, no obstante, no a todas las aves, pero sí a los cuervos, ¿sí? A pesar que los cuervos no son aves caseras, ¿sí? No son aves caseras, pero los reyes usan cuervos, porque se ve bonito, se ve importante. Si se la demara, vemos que Rabban Shimon Gamliel le dice a cualquier yehudí, aunque sea sencillo, permitido que uses el luf. ¿Por qué? Porque esa es la comida del cuervo. Pero no lo tengo, pero no soy, lo usan los cuervos, lo usan los reyes. Kol Israel, Bene Melachim. Vemos que así opina Rabban Shimon Gamliel. ¿Dónde está la fuente que así opina también Rabbi Shimon Bar Yochai?
Rabbi Shimon, Detnan, Bene Melachin, Sachin, Shemen Vered, Argavim Akotem Shabbat, Sheken Darkan Lasuch, Bechol. Rabbi Shimon Omer, Kol Israel Bene Melachin Hen. Hay una Mishnah, Masejet Shabbat, página 111a. Sabemos, antes de explicar esta Mishnah, que en Shabbat no se puede usar ni untar nada que es una refuá, una curación. Está prohibido midrabanan por Shechikat Sabemanim, no vamos a entrar en detalles. Viene la Mishnah, dice Tanakama, los hijos de los reyes, ¿sí? Los príncipes, o sea, los miembros de la familia real, pueden untarse aceite de rosas sobre su herida en Shabbat. ¿Por qué? Porque a pesar que la gente normalmente no puede, ellos sí pueden. ¿Por qué? Porque ellos tienen regularidad de untarse eso, inclusive en día de semana, también si no tienen ninguna herida. Entonces la razón que se normalmente, como son gente importante, se ponen ese aceite de rosa, inclusive si no tienen ninguna herida. O sea, que cuando se lo pongan ahorita no se va a ver como si fuese curación y por lo tanto está permitido. Pero únicamente dice Tanakama, ¿para quién? Para los miembros de la familia real. Sin embargo, Rabbi Shimon Bar Yochai viene y discute y dice, no, si para los miembros de la familia real se puede para todos los judíos. ¿Por qué? Porque Kol Israel Bene Melachin. Aquí está la fuente de Rabbi Shimon Bar Yochai que así opina. La próxima es Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Dice la Gemara, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva de Tania. Are Shahayu Noshimbo Elef Zuz Velavush Itztela Bat Mea Mane מפשיטים אותה ממנו, מלבישים אותו אצטלה הראויה לו. ותנא משום רבי ישמעאל ותנא משום רבי עקיבא, כל ישראל ראויים לאותה אצטלה. Dice la Gemara, donde vemos que así también opina Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, que todo Israel, también gente humilde y sencilla y pobre, es todo miembro de Am Israel, tenemos que considerarlos como Bene Melachin. Te voy a decir la fuente, está escrito en la baraita. ¿Qué pasa si un prestatario le debía a un prestamista 1000 zuz? ¿Sí? 1000 monedas de zuz cada una. Y el prestatario tenía una prenda, ¿sí?, que valía 10,000 zuz. Dice la baraita, quítale esa prenda, véndela, ¿sí? ¿Y cuánto tienes que cobrarte tú otra vez? 10,000 zuz costaba la prenda. ¿Y cuánto te debía? 1000. Entonces, ¿sabes qué? Véndela por 10,000, quítate el 1000 y después quita 1,000 de ahí, después compra otra prenda y vístelo a este prestatario con un itzela, con una prenda un poco más sencilla, en vez de 10,000, ahorita 9,000. Sin embargo, ¿sí?, viene Rabbi Ishmael, una baraita en nombre de Rabbi Ishmael y otra baraita también en nombre de Rabbi Akiva. Dice, no señor, todo Am Israel es Bene Melachin, todo Am Israel son como realeza y tú no puedes quitarle la prenda de 10,000 para poner una de 9,000 después. Ah, pero es apto para su humildad y para su sencillez. No, siempre todo Am Israel considerados como ¿qué? Bene Melachin. Sigue diciendo la Gemara, lemay de salika daatin meikar adiaib lemay de hazile o mezamnin lemay de lo hazile bishlama karve keset hazile de bene ubene el amachresha lemay hazia amarraba barraba maharesha de kaspa. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Nosotros llegamos a pensar en un momento que según Rabban Shimon ben Gamliel, sí, después dijimos que no porque Rabban Shimon le opina que Bene Melachin, entonces no existe que lo vendamos y le demos algo más sencillo. Pero al principio dijimos que cuando dice Rabban Shimon que lo vendemos después de 30 días es que lo vendemos y le compramos algo más sencillo. Dice la Gemara, entiendo que podemos hacer eso en una almohada, en un colchón, vender la almohada, vender el colchón y comprar una almohada, un colchón más sencillo, de menos calidad, ¿sí? Pero hay otro caso. ¿Cuál es otro caso de la Mishnah? El arador. ¿Cómo sería el caso ahí? Que cuando dice el vender, no es venderlo completamente y no dar más, sino venderlo y comprar algo más sencillo. Todos los aradores son ¿qué? Todos son iguales. Dice Rabba Barrabá, no, aquí estamos hablando en un caso de un arador que era de plata. Véndelo y compra uno sencillo, uno normal. Seguimos, Rabotai. Mat kifla Rab Hagá. Velei male lav alay karamit. Amarle Abaye ibra ale karame. Mishum sheneemar uleja tihiye tzedaka. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Mencionamos que, por lo menos Tanakama, opina que como vimos en la baraita, que de la misma manera, también el Tanakama en nuestra Mishnah seguro cuadra con esto, que de la misma manera que mesadrin en arajin,
también mesadrin en Baal Jot. De la misma manera que en Arajín evaluamos la situación de la persona que se comprometió a dar el Erej y le Bedín le quita mientras que tenga la necesidad de su vida, las cosas necesarias, también en Baal Jot, también un prestatario que le quitamos, pero evaluamos y le dejamos lo que necesita. Bien, la Gemara dice, un segundo, sea, que cuando el prestamista, cuando el Bedín, lo que sea, le va a cobrar al prestatario, no le cobramos todo el préstamo si es que necesita todavía cosas vitales. ¿Sí? Pregunta Rabjacá, no entiendo. ¿Qué culpa tiene el prestamista? ¿Por qué el prestamista tiene que estar pendiente de evaluar de que cuando le quiten, sí, pero quítale pero no le quites esto porque lo va a necesitar? Aunque lo necesite, me debe dinero que me pague. Si yo soy el prestamista, ¿qué culpa tengo yo si él necesita eso para su vida? Por eso yo me voy a perjudicar y no voy a recibir, no voy a poder cobrar. Así preguntó Rabjacá. Dice Abaye, sí señor. Así es. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk. Está escrito en el pasuk en temas de garantía de pagos. Ulej, que cuando no tiene que pagar se agarra una garantía. Ulejá, refiriéndose al prestamista, tiyet tzedaká. Vemos que la Torah le obliga al prestamista a tzedaká. ¿Qué es tzedaká? A dar tzedaká. ¿Cómo lo va a obligar? Si tiene perfectamente el prestatario cómo pagar, fantástico. Pero si no, tienes que agarrar una garantía, tienes que evaluar. Pero si evalúo puede ser que pierda y no reciba ¿qué? Todo lo que me merezco servir, todo lo que el prestamista debe recibir. Tzedaká, la Torah te obliga. Tzedaká. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué él tiene que hacer tzedaká? ¿Por qué él va a tener que perder? Porque la Torah te dice, Ulejá tiye tzedaká. Vemos que la Torah, refiriéndose al prestamista, le dice que ¿qué? Que a veces tiene que hacer ¿qué? Tzedaká. ¿Cuándo? Cuando no tiene cómo pagarle, le agarra una garantía y se evalúa. Y si todavía no le queda suficiente, no le puedes agarrar todo. No puedes agarrar todo, sale que vas a perder parte del pago de del préstamo de la cantidad del préstamo que te debía. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.